hablamos de cómo se relacionan entre sí los miembros de un sistema familiar. ¿Quién estuvo en qué lugar, cuándo, de qué manera? Y no le estaría encontrando la respuesta en ningún otro lado. Ni siquiera en la medicina tradicional. Porque entra en juego el alma familiar de la persona que está consultando la constelación. Nos remueven mucho interiormente y tiene que pasar un determinado tiempo. Tiene otra predisposición psicoemocional que generalmente las familias por vergüenza tapaban. Una de las cosas que decía Bert Hellinger es que sin orden no hay amor. Esto de que cada miembro familiar tiene el derecho de pertenecer, que a veces pasa hoy en las familias ensambladas. ¿Cómo buscamos el orden? Si no hubiera dejado ese lugar, yo no lo ocuparía ahora. Todas las relaciones deben ser equilibradas. De ese vínculo que me conecta a mí con la fuerza universal. Claro, los vínculos son permanentes. Las relaciones no. Y donde nacieron las diferentes heridas o traumas en la infancia que formaron esta máscara. ¿Qué conexión tengo yo con ese punto que estoy eligiendo? ¿Hacia dónde estoy mirando? Nosotros, de alguno de nuestros tatarabuelos, estamos siendo un doble perfecto. Hablemos mucho de lo que tiene que ver con los secretos familiares. Nosotros tenemos que perdonar para soltar, porque si hay algo fundamental, es soltar y seguir adelante. Va a tener una cuestión de decantación de la que yo no tengo que hacer nada. Uno tiene que dejar pasar un tiempo. Para poder recuperarse. Hay cosas que suceden porque quizá hicimos un pacto de almas. Venimos y estamos conectados a esa red del alma familiar. Auspician este episodio Sobre Ruedas Motos, Librería Ateneas, Pañalera Baby Lilo, Artística Creaciones, Melina Escuadrone, Hairstyle, Peluquería, Etérea Aromaterapia y Bienestar. Las dinámicas familiares son los patrones de interacción, comportamiento y relaciones entre los miembros de una familia, los cuales determinan cómo se comunican, resuelven conflictos y se apoyan mutuamente. Estas dinámicas pueden ser saludables o disfuncionales e impactan en el bienestar psicológico y emocional de cada integrante, influenciando valores, roles y vínculos. Hoy buscaremos algunas respuestas en las constelaciones familiares, comprendiendo qué podemos descubrir si analizamos nuestro árbol genealógico o construimos conscientemente el genograma familiar. Así comprenderemos cómo la oruga devendrá en mariposa en el momento indicado, ni antes ni después. Unos partirán, otros nacerán. La vida seguirá su infinito curso a través de unos cauces que la mayoría de las veces nos son desconocidos. Augusto Albornoz es productor multimedia, programador y conductor con más de 10 años de experiencia. Profesor de historia, técnico en administración de empresas y emprendedor. Angelina Rivero es coach ontológico profesional, consteladora familiar, profesora de literatura, artista emprendedora, ha participado en congresos relacionados a la educación y el desarrollo personal y es facilitadora de Eneagrama desde hace más de 15 años. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que llamamos Opuestos Complementarios por Supernova Play Studio, en un capítulo más, en esto que es
desarrollo personal a través del podcast. Le doy la bienvenida a mi coequiper, a la especialista en los temas de desarrollo personal que tenemos. Yo hago simplemente de entrevistador, pero por ahí intervengo un poquito. Angelina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, como solemos decir en Opuestos Complementarios, esto es un va y viene, es un poco de blanco, un poco de negro, día, noche. Es el complemento, si no, no existiría este ida y vuelta, porque si no sería un monólogo y es preferible siempre entrar en comunicación y en diálogo. Les recomendamos a quienes nos ven, a quienes nos consumen el contenido que realizamos en esta plataforma, recomendárselo a quien crean que le puede servir cualquiera de los temas que tratamos en los diferentes capítulos y que sigamos recomendando para tener cada vez más suscriptores y de esta manera poder llegar a mayor cantidad de gente con nuestro contenido. Suscríbanse al canal. Miren también los otros demás contenidos, los otros episodios, los otros capítulos en donde hablamos siempre un tema diferente con respecto al desarrollo personal y pasándolo por cada una de las capacitaciones y capacidades que tiene mi compañera respecto a las alternativas, terapias alternativas. Y bueno, vamos un poco a la pregunta que encamina el tema del día de la fecha. A la cual hiciste una introducción bastante interesante. Me gustó esa introducción porque ya empezaste con el tema y creo que muchos de los que escuchan o los que nos ven, depende por dónde estén conectados con nosotros en este podcast de Opuestos Complementarios, ya saben un poco, este tema como que hace varios tiempo que ronda y cada vez fue más como en auge, ¿no? Capítulo del día de la fecha, dinámicas familiares. Primera pregunta, ¿qué son las dinámicas familiares? Las dinámicas familiares, en realidad las constelaciones familiares y lo que tiene que ver con lo que es constelación familiar en sí es cuando hablamos, viste que nosotros, si hablamos de constelaciones, hablamos de, nos imaginamos primero cómo se organizan las estrellas. Ahora, cuando hablamos de las dinámicas familiares dentro de las constelaciones familiares, hablamos de cómo se relacionan entre sí los miembros de un sistema familiar, de un árbol genealógico, de una manera de interrelacionarse, se sepa o no, porque no es solamente lo que nos sucede a nosotros en nuestro presente, sino que está absolutamente relacionado con nuestros antepasados. Por lo menos hasta los tatarabuelos tenemos mucha incidencia, más allá de que esto sea una pseudociencia y que muy controversial para algunos, no deja de ser una técnica, una estrategia de conectarnos, aunque parezca bastante mágico o loco, con nuestros ancestros y todo lo que tiene que ver con sus vidas, las situaciones que atravesaron, las cosas que les pasaron, las enfermedades, la forma en que nacieron, la forma en que se fueron, y todo eso, queramos o no, tiene una influencia muy grande en nuestro presente. Todas esas elementos que vos mencionás Sí. de respecto de las dinámicas de los diferentes integrantes familiares, cómo los relacionamos a través de la constelación, o sea, cómo es que entra en juego el constelar el árbol genealógico. Bueno, constelar en sí tiene que ver con organizar un poco de qué se trata, quién estuvo en qué lugar, cuándo, de qué manera, cuál es el rol que por ahí tuvo y desarrolló, si realmente ocupó el lugar que necesitaba ocupar o que le tocó ocupar. Todas las relaciones, por eso hablamos de dinámicas, tienen que ver con cómo los miembros de un sistema familiar, de un campo genealógico, se relacionan entre sí. Y algunos, aunque no se hayan conocido, si hablamos de tatarabuelos y su descendencia, por ejemplo, mis tatarabuelos con mis hijos, ¿cuál es la relación que puede haber? ¿Cuáles son las influencias que pueden tener? Y sobre todo, ¿sabes cuándo se consulta en una constelación? Cuando aparece algún conflicto, algún quiebre, alguna cuestión que no puedo resolver y no le estaría encontrando la respuesta
en ningún otro lado, ni siquiera en la medicina tradicional. Porque a veces vemos, bueno, acá hay un síntoma, aparece algo. Bueno, ¿y ese algo qué nos trae? Y a lo mejor voy paseando de médico en médico y no encontramos la causa, no encontramos el origen. Y a veces el origen tiene que ver con nuestras raíces familiares. ¿A quién le estoy siendo leal Por con eso que ejemplo, traslado? Por ejemplo, la Sí. lealtad familiar es un término que utilizamos mucho en constelaciones familiares. Esto de la lealtad familiar, pero generalmente la lealtad familiar no es porque vos decís, no, yo soy re leal a mi abuelo porque hice tal o cual cosa. No es solo eso. Sos leal inconscientemente, quizá a algún ancestro, y estás repitiendo Patrones o una comportamientos. exactamente, patrones, comportamientos, conductas y todo lo que trae en sí el hecho de que lleves el nombre, como los dobles sistémicos acá, el nombre de un antepasado, ya eso tiene una carga familiar súper importante y bastante condicionante de tu presente. Esta es la manera en que funciona una constelación. Una constelación funciona a través de diferentes movimientos que tenemos que sacar a la luz dentro de lo que sería el campo constelatorio o el alma del árbol familiar. Entonces, cuando nosotros hablamos de constelar, hablamos de hacer estos movimientos, como hacen los astros, ¿no? Ujú. Que se cambian de lugar o vamos encontrando dentro de esas dinámicas, por eso son movimientos, en las relaciones de los diferentes miembros del árbol genealógico, como dijiste. Convengamos que hay dos maneras distintas de constelar. Una es la manera individual Sí. y otra es la manera grupal, donde esas otras personas intervinientes ocupan los lugares que en la modalidad individual la ocupan los vincores. Sí, los vincores exactamente, como vos decís, que acá están de visita, trajimos algunos. Los vincores son el material de trabajo, son esos muñequitos que nosotros utilizamos en la terapia individual, como dijiste, en una sesión de constelación, y ellos van a mostrarnos lo que quiere ese campo, ese árbol, ese alma familiar, van a ser los que reciban la información de alguna manera y se conecten con nuestro inconsciente, con el inconsciente sobre todo del consultante de la constelación. Claro. Como vos dijiste, en una constelación grupal van a ser los diferentes intervinientes o participantes o incluso los testigos Sí. que no dejan de ser partícipes y protagonistas, porque por más que uno esté sentadito observando cómo alguien constela, uno también a través de eso que sucede, por eso a veces es tan complejo de explicar y hasta que no lo vivenciás y no lo vivís, no te das cuenta realmente cómo esos movimientos que parecen muy como extraños, en Ujú. el sentido de que no puedo creer que a través de una persona que no conoció a no sé, a un abuelo mío, pueda estar diciéndome esa persona como si fuera un actor, ¿no? Sí. Algo que tenía que ver con mi abuelo y yo no le conté nada. Esa persona es desconocida para mí, que generalmente son cosas que suceden porque entra en juego el alma familiar de la persona que está consultando la constelación, en la constelación. ¿Cómo se puede abordar? ¿De qué manera se puede abordar? Más allá de lo que yo dije en estos dos ejemplos. Bueno, ¿qué temas podemos abordar? Sí. Bueno, por ejemplo, podemos abordar cualquier tipo de enfermedad. Puede ser una enfermedad incluso que se esté repitiendo de generación en generación, un malestar, los traumas que traemos de la infancia y que decimos, bueno, acá nos sucedió algo o tuve una situación traumática en mi infancia. ¿Cómo me conecta esto con mi pasado? ¿Qué pasa que no lo puedo trabajar y transformar en el presente? Y así como esos conflictos de pareja, la relación con el dinero, las relaciones sociales, la profesión, todo tiene que ver con cómo se fue construyendo nuestro árbol transgeneracional. Ujú. Y después descubrimos mucho a través del genosociograma o del genograma, que es lo primero que tenemos que armar antes de hacer o consultar una constelación. Esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta que por ahí se puede llegar a dar, Sí. dependiendo de la persona que quiera realizar una constelación.
¿hay situaciones particulares en las cuales una persona que quiere constelar no pueda constelar porque está pasando por un momento particular? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son? Bueno, hay personas que no pueden constelar. Generalmente nosotros como consteladores, como guías consteladores o facilitadores, lo que hacemos es tener una entrevista previa, lo tomamos con mucha seriedad y tiene que ver con esta indagación y el respeto de la persona, porque esa persona va a venir a abrirnos su vida, su corazón, su historia, que por supuesto, como cualquier otra, tiene un secreto profesional que queda dentro de la sesión. Hay personas que nosotros no recomendamos que constelen porque están en momentos especiales de su vida. Ejemplo, una persona que está en duelo. Y un duelo no es solamente haber perdido un ser querido, también puede ser un divorcio o una separación, también puede ser una mudanza o haber cambiado de lugar, de una mudanza de ciudad o de país. Todos esos representan duelos y esos duelos nos remueven mucho interiormente y tienen que pasar un determinado tiempo para que yo pueda hacer una constelación. Cada duelo tiene un tiempo determinado distinto, Sí, dependiendo del tipo de duelo. Sí, algunos con 6 meses a partir del duelo se puede constelar, pero hay otros que requieren más de 1 año o 2 de distancia para poder hacer una constelación porque todavía la persona está atravesando ese proceso tan vulnerable. Lo mismo una mujer que esté embarazada a punto de, por ejemplo, de dar a luz e incluso en el primer año, todo el primer año, tampoco podría constelar. Tampoco es recomendable que lo haga, porque una mujer que es mamá recientemente lleva muchísimo tiempo, mínimo 1 año, para reacomodar ciertas cosas psicoemocionales en su propia vida. Entonces, también personas que tengan algún tipo de enfermedad, incluso terminal, depende qué estadio esté de la enfermedad, o algunas personas que estén en un tratamiento de salud mental. Va a depender mucho de en qué etapa o en qué de cuánto hace que están en tratamiento, si tiene medicación, etcétera. Corregime si me equivoco, pero creo que si mal una vez no te escuché diciéndolo, o no sé si a mí o a alguien más, que por ejemplo el tema de las personas con enfermedades terminales, este impedimento de poder constelar, está referido a que cuando uno constela trata en lo posible de buscar la solución. Sí, uno trata de buscar respuestas. Sí. Trata de buscar respuestas. Y cuando uno está en la situación de una enfermedad terminal, en realidad la solución no es posible porque esa persona sabe qué es lo que le va a pasar. Depende del estadio de la enfermedad. Si estamos hablando de una enfermedad que recién está descubierta y la persona tiene esperanza de que pueda sanar, sí puede constelar. O que a lo mejor tiene un tiempo prolongado todavía. Sí, pero si la persona si ya la persona tiene de alguna manera un pronóstico que no es para nada esperanzador, no se recomienda hacer una constelación por la energía de esa persona y por cómo va a conectar con su campo constelatorio, con su árbol genealógico. Claro. Tiene otra predisposición psicoemocional. Claro. Ahora te voy a pasar a preguntar. Sí. ¿Cuál es la diferencia, si nos puedes diferenciar? Sí. Porque lo nombramos un poquito. Sí. Entonces, por ahí no muchos no saben de qué se trata, porque no es lo mismo el árbol genealógico que el genograma. Ah, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el árbol genealógico, viste como cuando en la escuela te mandan a armar el árbol genealógico, por lo menos con tus padres, con tus abuelos. Sí. Es cuando vos pones el nombre de la persona y sabes que es el papá, mamá, el abuelo, la abuela, y es como un montón de cuadritos con fotos o con nombres para saber cómo se llamaban esos abuelos, esos bisabuelos, ¿no? Y es como que uno lo arma, hasta lo puede tener de decoración en el living de su casa, el árbol genealógico. Y que si vio un par de videos de MyBlog, a los varones le pone un cuadrado y a las mujeres un comecoco. Bueno, en realidad eso ya estamos hablando de genograma, no estamos hablando... estamos hablando. El árbol genealógico no, porque vos lo armás con los nombres o las fotos de tu familia a un árbol genealógico. No, yo porque MyBlog diferenciaba los... Pero eso no en el árbol familiar, estamos hablando del genograma ya.
Perdón, entonces ahí me confundí yo. El genograma es cuando nosotros empezamos a involucrar, en realidad lo que vos decías tiene que ver más con la forma de los vincores, los circulares son un símbolo que se arma en el genograma, que son las mujeres, y los cuadrados son los hombres. Sí. Bueno, el genograma familiar va a tener todo este tipo de información de la que vos recién mencionaste. Por ejemplo, que dice Maggie Block, que también es otra de las discípulas de Bert Hellinger, que es psicoterapeuta, tiene su propio canal de YouTube, Sí. que tiene muchísimos años de experiencia. Y bueno, trabaja con una de las técnicas que vamos a mencionar después, que es tapping y todo lo que es, de alguna manera, programación neurolingüística. Pero en el genograma, como vos decías, es una forma de armar ese árbol genealógico, pero, por eso es genosociograma también, va a tener otro tipo de información muchísimo más detallada. Va a tener fechas de nacimiento, va a tener fechas de defunción, va a tener, por ejemplo, cuáles eran las enfermedades que tuvieron las personas, los distintos miembros del árbol familiar, cuáles fueron las profesiones, su situación económica, si tuvieron hijos, qué tipo de hijos, si hubo hijos no nacidos, si hubo alguna enfermedad que venía de una generación anterior, si hubo mudanzas, si hubo migración, por ejemplo, en algún antepasado de la época de los inmigrantes. Y además va a tener en las conexiones diferentes símbolos que van a identificar cómo son las relaciones entre los distintos miembros del sistema familiar. No se va a marcar de la misma manera un matrimonio que continúa unido Que un divorcio. que un divorcio o una separación. O una viudez. Exactamente. Y tampoco se va a marcar de la misma manera Una buena relación de una mala relación. Sí, y ahí no es una buena o una mala. No vamos al blanco o al negro. Acá hay un montón de tipos de relaciones que se van a marcar. Si son fluidas, si son nulas, si son indiferentes, si son relaciones de dominio o si son relaciones tranquilas o muy amorosas, muy estrechas o distanciadas. O sea que tiene mucha información el genosociograma o el genograma. Claro, es mucho más amplio. Por supuesto, pero porque ahí ya ese genograma se transforma en un trampolín, en un gran mapa como punto de partida para luego poder hacer la constelación, porque ese trabajo de investigación es súper importante que lo hagamos previamente a constelar, más allá de que si no lo hiciste podés ir a constelar igual, pero de todas maneras yo lo recomiendo porque el trabajo de investigación con mi propio árbol, armando el genograma, nos va a hacer ver muchísimas cosas que no sabíamos. Y bueno, muy pronto nosotros vamos a tener un taller que vamos a invitar a todas las personas. Hay uno que va a ser de manera virtual y otro presencial, que va a hacer específicamente el armado del genograma. Claro, porque convengamos que un genograma viene a ser en una investigación de tipo tradicional, donde uno parte de una hipótesis de dónde puede venir lo que uno quiere constelar, y para poder tratar de llegar a una conclusión, ese genograma vendría a ser como el estudio del marco teórico, a partir del cual uno va a empezar a investigar y uno selecciona qué es lo que quiere utilizar para esa investigación. Aparte, la investigación te va a llevar a lugares que vos no creías que ibas a ir. Por ejemplo, si yo te digo a vos, bueno, tenés que buscar de tus antepasados cuáles fueron las fechas de nacimiento o las fechas de defunción. ¿Y dónde podés llegar a tener esa información? Y una puede llegar a consultar un registro civil, la otra a los familiares mismos. Sí, y también puede ser si tienen documentación antigua en donde figuren esas fechas o tenés que ir al cementerio. También. A encontrar el día de la defunción de algún familiar, algún antepasado. Y como eso, un montón, porque dentro del genograma nosotros vamos a ubicar a los que también hay a los antepasados, a los ancestros o a los familiares de los que no se habla, que seguramente, por ejemplo, los hijos no nacidos, por ejemplo, un familiar del que nos da vergüenza, como ya lo mencionamos en algún momento de la película Encanto, no se habla de Bruno, de ese familiar que a lo mejor podría llegar a tener un problema de salud mental o una discapacidad o había sido un perpetrador. Perpetrador puede ser un abusador, un asesino, bueno, un montón de
de tipos de personas violentas, agresivas. Puede haber un montón que generalmente las familias, por vergüenza, tapaban ese tipo de personas o personajes dentro de su genograma. Entonces van a aparecer después, pero quizá no se haya hablado muchísimo tiempo de ellos. Ahora me gustaría que hablemos un poquito en lo que tiene que ver con los órdenes del amor. Bueno, las constelaciones familiares, como lo mencionamos, fueron creadas, descubiertas y armado todo este sistema, toda esta técnica por Ben Hellinger en los 90. No es algo tan antiguo, ¿no? Más o menos tiene hermanado el nacimiento real con el eneagrama, por lo menos la sabiduría del eneagrama de Rizzo y Hudson, que también es otro mapa y lo vamos a poder relacionar muy bien, porque estamos hablando de mapas humanos de comportamiento y de relaciones. Entonces están muy emparentados el uno con el otro. Lo que vos me decís, él lo llamó los órdenes del amor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que decía Bert Hellinger es que sin orden no hay amor. Es muy, muy importante comprender que los órdenes del amor, que son 3, los más importantes, que ahora los vamos a mencionar, suceden y corren como yo suelo hacer un paralelismo con las leyes metafísicas, Ujú. o por ejemplo, todos los que han escuchado hablar, por ejemplo, como la ley de atracción. Sí. Son todas leyes universales que corren en paralelo todo el tiempo y nunca, nunca, nunca se detienen. Por más que nosotros, es como la vida, el tiempo corre, los años corren. Nosotros decimos, che, no, para, no avances. ¿Nos va a dar bolilla de que no avance? Y no, No, convengamos que no. bueno, el tiempo corre y en ningún momento se va a detener porque nosotros queramos, entonces la aceptación es muy importante de este correr del tiempo. Bueno, en el caso de los órdenes del amor pasa exactamente lo mismo. Si no hay orden, no hay amor, porque hay 3 leyes, estos órdenes son 3. El primero es el orden de pertenencia o el de inclusión que llamaríamos. Esto de que cada miembro familiar tiene el derecho de pertenecer. Cada miembro del sistema familiar tiene el derecho a pertenecer. Eso significa que por más que yo no me hable con mi hermana, mi prima, mi tío, no va a dejar de pertenecer a mi sistema familiar. Como hermanos o hijos no nacidos. Todos, absolutamente todos. Esos perpetradores que dije, los hijos no nacidos, que muchas veces no los integran. Y siempre el que está fuera, el que se siente excluido, de alguna manera se va a hacer presente queriendo ser incluido. Y eso suele manifestarse quizá en síntomas o en alguna cuestión no resuelta de un descendiente o de alguien que es cercano, que puede, por eso existe el síndrome del yaciente, o que son estos antepasados que han muerto y que a lo mejor son de la misma generación, como un hermano no nacido, que vos lo mencionaste, y de alguna manera se va a hacer presente porque cada uno tiene un orden. Por ejemplo, puede haber un bebé no nacido, un miembro no nacido, que fue el primero, y después nació otro hijo, y a ese hijo le llaman el primero. En realidad no, es el segundo. El primero es ese no nacido, después viene el segundo, el tercero, puede haber otro. O sea, el hecho de que que haya estado dentro del sistema, que haya venido únicamente a cumplir ese momento, ese hecho en la vida familiar, le da la entidad para decir que ocupa un lugar dentro del sistema. Entonces, todos, absolutamente todos, pertenecen y tienen el derecho a pertenecer. Entonces, es muy importante. Yo suelo decírselo porque muchas veces pasan que las consultantes son mujeres y muchas más de las que creemos han perdido embarazos. Estamos hablando de abortos, sean espontáneos o no. Pero por ahí olvidan que eso pasó en su vida, porque después tuvieron hijos, hicieron... Y eso quedó como ahí y no hay una cuestión de darle el lugar a ese familiar no nacido, así haya tenido semanas, ¿no? Tiene que tener un lugar, hay que nombrarlo, hay que tomarlo, hay que honrarlo. Eso es algo muy,
muy importante dentro de las constelaciones. Honrar la vida del otro, honrar el lugar del otro, honrar a quien me precedió, que ahora lo vamos a ver un poco con el segundo orden, que es uno muy importante, que es la jerarquía. Y en la jerarquía habla de que este orden debe respetarse, ¿no? Bisabuelos, abuelos, padres, hijos. El orden en cómo vinimos al mundo. Exactamente, y hay que respetarlo absolutamente en el orden que viene en el que venimos. Quien llegó primero tiene más, de alguna manera, tiene más trayectoria de vida en la familia o en la pareja. Esto de cuando nosotros mismos lo sabemos, por una cuestión de que a veces pasa hoy en las familias ensambladas, cómo buscamos el orden, quién llegó primero a mi vida, simplemente teniendo en cuenta eso y honrando al que estuvo antes. Claro, no tiene que ver precisamente y únicamente con una cuestión de edades o de parentescos uno con otro. Por ejemplo, como vos dabas recién el ejemplo de una familia ensamblada, el orden, el respetar el orden significa que, por ejemplo, esa pareja que se acopla tiene que entender que los hijos de esa pareja de la cual se está formando, para esa persona tienen prioridad de aparición porque llegaron a su vida antes que esa pareja que se viene a acoplar. Por ejemplo, pero no deja de ser importante marcar que la pareja es primero y después van los hijos. Claro, yo decía en esto que vos planteabas primero, en la trayectoria. Y también en esa cuestión de respeto a la jerarquía y al orden, esto de tomar a los padres y esto de tomar también e incluir y comprender a las exparejas, ya que hablaste de una familia ensamblada. ¿Cómo sería eso? Y es muy importante tener en cuenta que uno tiene que honrar a quien estuvo antes, porque si no hubiera estado esa persona antes y esa persona hubiera dejado el lugar para que lo ocupes vos, entonces, de alguna manera, tiene que haber como una cuestión de agradecimiento. Uh-huh. Si no hubiera dejado ese lugar, yo no lo ocuparía ahora. Claro. No es fácil, yo sé que no es fácil decir, bueno, le doy el lugar, pero le tengo que dar el lugar primero porque fue la pareja anterior, todas las parejas anteriores pueden ser, y más teniendo en cuenta si hay hijos. Si hay hijos de por medio, claro. Entonces es muy importante. A ver, si hay algo que tenemos que marcar la diferencia y que lo podemos hacer acá, es que esto va con respecto al genograma también, es la cuestión de vínculo y relación. Claro. Los vínculos son todos, dentro de lo que es constelaciones familiares o genograma, son todos los que nos relacionamos a través de un vínculo, por ejemplo, sanguíneo, ¿sí? Padres, hijos, abuelos, incluso parejas que tienen hijos. Ahora, la relación que yo pueda tener, yo puedo tener un vínculo con mis primos, pero quizá no me relacione con mis primos. Claro, los vínculos son permanentes. Los vínculos, exactamente. Las relaciones no. No, las relaciones se construyen de otra manera. Hay otra cuestión más social que tiene que ver con la intensidad, que tiene que ver con la periodicidad, que tiene que ver con el lazo que tengan, y no es solo sanguíneo, sino lo que puedan crear, porque a lo mejor también puede suceder que hay personas que tienen lazos absolutamente estrechos y por eso se arma el genograma también. Estaría bueno, por ejemplo, que a partir de esto que venís diciendo, inculquemos, tratemos de formar un nuevo criterio cuando hablamos de decir, cuando nos referimos a dejar de hablar con una persona, dejar de tratarnos, no seguir utilizando esta descripción de no me vinculo más con esta persona, sino que lo correcto sería empezar a decir, a partir de ahora, no me relaciono más con esta persona. Si es sanguíneo, yo sé, si es un amigo, si es un conocido, o si es un socio, no tiene nada que ver con un vínculo. No, porque vínculo directamente no existe. Puedo decir existe me la relación. Desvinculo, porque el término tiene que ver con el contexto y con el dominio. Yo, vínculo y relación, dentro de las constelaciones familiares se dividen así. Pero vos por fuera, cuando hablas con otra persona, podés decir, bueno, yo me desvinculé de tal cosa y lo podés decir igual. ¿Me explico? Claro, sí, pero por ejemplo, con esto que planteabas vos, un socio o un compañero de trabajo, no existe un vínculo tal como lo estamos explicando. Es un vínculo laboral o una relación laboral. Es una relación. Sí. Tiene que ver con eso. Exactamente. Bueno, dentro de lo que es la jerarquía es muy importante. Yo voy a leer una frase de Bert Hellinger que dice: el orden nos viene dado y no podemos sustituirlo por el amor. Por eso, si no hay orden, no hay amor.
El amor es una parte del orden. El orden precede al amor y el amor únicamente puede desarrollarse en el marco del orden. Pretender invertir esta relación queriendo cambiar el orden a través del amor se fracasa. ¿Y cómo te puedo decir, traducir o darte un ejemplo de esto? Es, por ejemplo, por amor, yo voy a cuidar a mi padre como si fuera su madre. Eso de que el hijo se ponga por sobre el padre en la jerarquía no funciona. Yo puedo cuidar a mis padres en el momento que sea necesario, por ejemplo, en la vejez, porque me van a necesitar en un determinado momento. Ahora, que yo paterne o materne a mis padres, O a que la yo pareja. paterne o materne a mi pareja, eso no es en absoluto, que ahora lo vamos a ver en el otro orden del amor que tiene que ver con el equilibrio, con la ley de dar y tomar. Pero bueno, en esta cuestión de la jerarquía es muy importante tener en cuenta, para así pasamos a la siguiente, esto de quién vino antes, quién vino después y que no hay que invertir los roles. No se puede ser padre de tu padre. Tu padre tiene que ser tu padre, tu madre tiene que ser tu madre. Ese es el orden necesario de lo que es la jerarquía. Y cuando pasamos a la tercera orden del amor, que sería la ley del equilibrio, la ley del dar y el tomar, es una de las que me resulta más fascinantes con respecto a cómo se da, porque en la ley del dar y el tomar, todas las relaciones deben ser equilibradas. La única relación que no tiene ese equilibrio, que ya viene desde desequilibrada de base, es la relación entre padres e hijos. Ahí no hay equilibrio. Ahí los padres dan, los hijos toman. Porque los padres que dan, primero que nada, y lo más importante. La vida. Exactamente. Y todo ronda en eso. Yo puedo tener una relación disfuncional con alguno de mis padres. Puedo no haberlos conocido porque puedo ser un hijo adoptivo. Claro. Me pueden haber abandonado y no los conozco. Pueden haber fallecido y yo era muy pequeño. O sea, pueden pasar un montón de cosas que puedo no relacionarme con mis padres. Pero no van a dejar de ser mis padres. Mis padres o puedo tener una pésima relación o no querer verlos porque creo y considero que me hicieron mucho daño. Pero no van a dejar de ser mis padres y quienes son el origen de la vida. Y si yo no me conecto con esa fuente de energía que me fue dada y que el mayor regalo que me hicieron fue la vida, y no acepto y no honro eso, que es ese vínculo. El vínculo hablamos, no hablamos de la relación. Claro. De ese vínculo que me conecta a mí con la fuerza universal, con la gran fuente de energía universal que mueve todas las cosas y los seres humanos y el universo. Si yo no me conecto con eso, no lo agradezco, no lo honro, seguramente voy a tener un montón de bloqueos en mi vida. Por lo menos eso es quienes hemos atravesado estas experiencias de constelar, de trabajar con eso, lo sabemos. Sabemos que las relaciones no van a fluir de bien, que el dinero no va a fluir bien, que la abundancia no es solo económica, ¿no? No va a fluir, que voy a tener problemas en otros sentidos si yo no conecto con esa fuente de energía y honro y agradezco a mis padres. Como dije, es la única relación vertical dentro de la ley del dar y el tomar. Ahora, después en el resto, sean los hermanos, lo mismo. Los hermanos lo conectamos con la ley anterior. El mayor siempre va a ser el mayor. El menor, por más que se quiera adueñar del liderazgo, pero el mayor vino antes y tiene que ver con la trayectoria. Volvemos a lo mismo. Entonces, eso es muy importante, con respeto, con mucho respeto, y saber que no puedo hacer las cosas del lugar que ocupa otra persona. Por eso es tan importante también ubicarnos en esto, volvemos a la inclusión, ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Una vez que nosotros supimos que tenemos hermanos no nacidos, tenemos que ubicarnos en el número de orden, porque si no, siempre nos vamos a sentir desubicados, siempre nos vamos a no sentir bienvenidos en determinados lugares, porque no estamos ocupando el rol y el lugar que nos corresponde. No, y aparte estamos llevando también la energía de esa persona. Sí, que hay que trabajarlo un montón. Hay que trabajarlo un montón. El síndrome del yaciente o los dobles, que también los dobles dentro del árbol genealógico, que tienen que ver los que nacieron con mismo nombre, los que nacieron con mismo número, con misma fecha, por más que haya diferencia de años, eso también tiene una carga muy importante y que me está atando a la vida del otro. Esta cuestión del equilibrio.
Vamos a ver qué pasa. Todas las relaciones son equilibradas dentro de las constelaciones familiares, dentro de lo que es la ley del dar y el tomar. Como pareja, yo te doy, vos me das. Es un ida y vuelta. Los hermanos, los primos, todas las que son todas horizontales en ese sentido las relaciones. Te doy, me das. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una persona que no está conectada con la vida, que no hizo un trabajo interno importante, seguramente la copita que tenga sea una copita chiquita, ¿no? Como de chupito. Ujú. Y a lo mejor yo tengo para darle una botella. Entonces yo le voy a dar, por supuesto que la voy a rebalsar, la voy a ahogar, pero esa persona no va a tener más que la capacidad, esa chiquitita, de recibir. Entonces no puede haber una relación de que va y viene, porque hay uno que tiene mucho más para dar y este tiene muy poquito para recibir. Pero como tiene poquito para recibir, también tiene muy poquito para dar, porque esa es la capacidad que tiene. Entonces es un trabajo muy consciente que tenemos que hacer con la pareja, con los socios, con los hermanos. A ver, te doy, me das. Nunca es te doy, te doy, te doy, te doy, te doy y vos no me das nada. Porque las relaciones, para que se equilibren en todo orden y para que exista el amor y exista todo en orden, tienen que estar estas ubicaciones. El respeto, la honra y saber que es ida y vuelta. El equilibrio es así. Hablando de un poco de, venías hablando de conectar, Sí. ahora hablamos de equilibrio, y yo te voy a preguntar cómo es que podemos conectar Sí. o equilibrar dentro de lo alternativo el coaching con las constelaciones. Bueno, aunque son, bueno, lo que pasa es que existe el coaching sistémico hoy en día. Entonces, es combinar lo que sería el trayecto de una sesión de coaching, en donde podemos buscar nuestro propósito, buscar qué es lo que está sucediendo en nosotros cuando no estamos bien ordenados o acomodados, ¿no? Esto de, che, acá mira, yo dónde me pongo, dónde me ubico, tengo este muñequito, ¿y dónde estaría mi socio? Y no, mi socio está acá adelante. No, en realidad lo tengo que ubicar de este lado. El coaching sistémico lo que hace es ordenar, si volvemos a hablar de los órdenes del amor, ordenar, jerarquizar, acomodar y llevarte a través de una guía que hace el coaching de cuáles van a ser esos nudos que se hacen dentro del árbol, dentro de nuestra historia, que queremos desanudar o desentrañar. Así que a partir del coaching sistémico o con herramientas de coaching sistémico podemos perfectamente trabajar todo lo que tiene que ver con los sistemas en los que trabajemos. Nosotros podemos tener amigos, podemos tener compañeros de trabajo, compañeros de un hobby y siempre nos relacionamos con los demás. Y entonces a veces hay que ver cómo está organizada eso, porque también existen las constelaciones organizacionales. Así como existe el coaching de equipos, existen las constelaciones organizacionales, cómo constelar dentro de una organización que puede ser laboral. ¿Y eneagrama y constelaciones? Bueno, el eneagrama, como lo hemos trabajado, hablado y lo vamos a seguir hablando siempre en este encuentro, como bloque de alguna manera, lo que hace es ver los perfiles de la personalidad y dónde nacieron las diferentes heridas o traumas en la infancia que formaron esta máscara o este modelo de supervivencia o de sobrevivencia que hace que nosotros nos desenvolvamos en el mundo. Es la mejor estrategia que pudimos encontrar. Obviamente el trabajo con uno mismo es fundamental y en las constelaciones también es fundamental. Entonces uno puede constelar utilizando incluso como campo es a lo que le llamamos cuando nosotros vamos a hacer una constelación el lugar en donde entramos, ¿no? Como en este momento en la mesa tenemos un cuadradito que es de color lila donde hay ciertos vincores que están ahí adentro, están dentro del campo constelatorio. Claro. ¿Sí? Entonces, dentro del campo podemos utilizar el eneagrama y podemos constelar, por ejemplo, teniendo en cuenta dónde me ubico dentro del eneagrama, qué conexión tengo yo con ese punto que estoy eligiendo, hacia dónde estoy mirando. Si el muñequito que me representa, por ejemplo, a mí, está mirando hacia, por ejemplo, el punto del eneatipo 9, ¿qué está pasando con eso? Si le estoy dando la espalda a la paz o a la conexión, si estoy mirando de frente a lo que sería el éxito o si le estoy dando la espalda, hay que ver exactamente cómo hacer para trabajar con ambos mapas que fusionados son una herramienta maravillosa
como decimos, de autoconocimiento, pero también de encontrar a ver quizá qué otros familiares, qué otros miembros del árbol transgeneracional nos están queriendo hablar a través de la máscara, ¿no? Pasando a otras cosas, que vos Sí. en un determinado momento me hablabas Sí, de de lo generacional, sí, esto de los nombres, sí, la carga de los nombres, sí, los parentescos con parientes que uno tapa porque tienen un pasado muy oscuro. sí, Y entre esas cosas, por ejemplo, me acordaba dentro, por ejemplo, de la rama mía, de lo histórico, sí, el cómo en una época, en un largo proceso, esta cuestión de repetir los nombres sí, con el seguido de segundo, tercero, cuarto, sí, José cuarto, sí, nombres de reyes, nombres de sí, emperadores, sí, segundos nombres que, por ejemplo, dinastías romanas con sí. los Césares. Eso te toca directamente, ¿no? Ponele, sí. Bueno, y esto también de Era la una carga. tradición, como vos decís, pero como lo acabas de nombrar, es una carga, claro. ¿Por qué? Porque ese antepasado que tiene ese nombre tuvo una vida y a su descendiente le volvió a poner su nombre. Ujú, Entonces, ese descendiente, de alguna manera, tiene una parte, un porcentaje de sí mismo que no es claro. del propio, porque tiene la expectativa de ese antepasado y sus cargas emocionales en el nombre. Es como, yo te pongo este nombre, te bautizo y vas a respetar lo que lleva ese nombre porque yo me llamo así. Y así, inconscientemente, en algún momento, y sobre todo hay que tener en cuenta dentro de las constelaciones, que generalmente un tatarabuelo, o sea, nosotros, de algunos de nuestros tatarabuelos, estamos siendo un doble perfecto. Estamos haciendo exactamente lo que ese tatarabuelo hizo y seguramente tengamos algún bloqueo que nos pase que no comprendemos de dónde viene y quizás viene de la carga del tatarabuelo, de Y lo a que no pudo veces, hacer, de lo que no pudo resolver, de lo que no pudo vivir. y que incluso a veces hay un parecido muy grande físico también, También. cuando uno se encuentra con imágenes, por ejemplo. Bueno, ¿A vos esto te que yo... pasó eso? No, a mí no, Pero todavía no. no, pero No, bueno, por no, no, ahí no. no sabés. No he indagado tanto todavía. No, pero a veces nosotros vemos que a lo mejor tenemos más características. Ah, che, en esto me parezco más a mi tío, en esto me parezco más a mi papá, en Ujú, esto me parezco, pues yo doy un ejemplo genético, ¿no? La epigenética tiene muchísimo que ver en esto también. Doy un ejemplo genético. Tengo mi familia de origen, padres, hermanos, carecen de pelo. Tienen muy poco pelo rayando ya en la calvicie. Bueno, esta maraña de pelos corresponde a otro rango, a otra parte de la familia que tiene que claro. ver más con las abuelas. No con papá y mamá, sino con abuelas, mi abuela materna y mi abuela paterna, las dos tenían pelo abundante, por ejemplo. Sí. Y así uno puede tener un montón de cosas genéticamente, las mujeres sobre todo que venimos con una carga de las abuelas porque tenemos mucha información, porque los óvulos de mamá se generaron y se gestaron en el vientre de la abuela. O sea que Claro. esos óvulos, uno soy yo, por ende yo estuve en el útero, o sea, Sí, 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 sí. de mi abuela, ¿no? Entonces, de alguna manera hay muchísima carga que viene con la genética, hay muchísima carga que viene sin saber, que viene en el inconsciente y que viene en el alma familiar y que llega a nosotros y decimos, che, pero esto, ¿por qué me pasa? No lo puedo encontrar. El origen, no puedo encontrar el origen, no sé, de una enfermedad, no puedo encontrar el origen, incluso por qué nacen personas que tienen adicciones, por qué nacen personas con discapacidad, con autismo. Hablemos mucho de lo que tiene que ver con los secretos familiares. Los secretos familiares inciden directamente en el árbol familiar y en las cosas que pueden suceder en las generaciones futuras. Ahí es donde quería llegar cuando yo arranqué hablando Sí. de esto de la parte histórica, pero que también me acordaba de esto de los familiares no nombrados. Mm, Y bueno, y me acordé de un fragmento de una película, A ver, de la porque... película de Hitch, Ajá, la de Will Smith, sí, que él es el casamentero, sí, el formador de parejas, sí, cuando él se encuentra con esta persona que en la película le gusta, y que sí, esa persona le muestra
en realidad no le muestra. Él investigándola, se da cuenta que hay un familiar de los primeros que llegaron en esa oleada migratoria, pero que él no sabía la historia de por qué ese familiar, para esa persona, para esa mujer que él quería conquistar, no se hablaba, porque era un tipo que había sido asesino. ¿Te acordás de esa parte? Sí. Que la lleva a la isla donde estaban todos los registros de los inmigrantes que habían llegado a Nueva York. Y bueno, entonces ahí conecté con esa parte del cine y quería también preguntarte qué otros ejemplos de películas o series, porque yo, por ejemplo, me acuerdo de una que no lo terminamos de ver, nos quedó media trunca. Sí, bueno, pero que es yo leí el libro. Claro, vos leíste el libro, yo no leí el libro. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Bueno, la familia Buendía y todo lo que tenía que ver con lo sucesivo y qué iba a pasar si se volvían a casar, tal, nacía. Los nombres. Los nombres, cómo se repetían, ¿no? Sí, los de la familia Buendía, la mayoría que leyó o vio 100 años de soledad sabe perfectamente ese árbol genealógico que hay que armarlo para no perderse cuando nos metemos en la historia. Claro. Ese es uno de los casos terribles que suceden en ese árbol familiar. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que es un libro que también fue llevado a la pantalla, las cosas que le suceden de generación en generación a las mujeres de esa familia, de la familia Trueba en este caso. Después, otra que yo recuerdo es El Libro de la Vida, que es una peli que mis hijos amaban, una animada, amaban ver, que tenía que ver con que todos los hombres de esa familia de varones eran toreros. Es como la previa de Coco. Una cosa así, porque en realidad él no También quería... trata el Día de los Muertos. Claro, no quería ser torero, no. el más chico, quería ser cantante. Entonces, pero no, tenía que y vemos en un determinado momento, casi al final de la película, no es alerta de spoiler, ya sé bastante que está, pero si la pueden mirar, mírenla, porque está en varias plataformas. Cuando él le pide perdón, que es muy importante el tema del perdón, muy, para nosotros, no importa si el otro no está o no vive, nosotros tenemos que perdonar para soltar, porque si hay algo fundamental, es soltar y seguir adelante, y seguir en la vida. El agradecer y el perdonar también. Sí, sobre todo soltar, dejar el resentimiento y avanzar. Si no, no avanzamos nosotros y tampoco le destrabamos el paso a nuestras futuras generaciones. Es sanar el vínculo más allá del tipo de relación que quede. Totalmente. Entonces, le pedía al protagonista perdón al toro y a través de ese toro a todos los toros que habían matado sus antepasados. Ese es un momento muy importante en donde sana, porque cuando sana uno, cuando hay un despierto, cuando hay un buscador, cuando hay uno que dice, che, yo acá tengo que hacer algo, ahí sana todo el árbol familiar. Eso es súper importante. Bueno, y la que todos han visto, la mayoría han visto y que muestra muchísimo sobre las constelaciones familiares, muestra cómo se constela, tanto sea con personas como con vincores, es Mi Otra Yo, esa serie que han visto muchísimos y que a partir de allí hubo como un boom de comprender, de investigar y de experimentar una constelación familiar. ¿Qué otras terapias alternativas podemos conectar con las constelaciones? O de las cuales podemos trabajar la constelación. Bueno, lo que pasa es que a partir de que uno constela necesita buscar formas de sanar. La terapia del perdón a través de visualizaciones. Las terapias rituales, que en realidad tiene que ver con cómo el mismo constelador puede incluso acompañarte. El tapping, que es cambiar patrones. Si nosotros hablamos de patrones que repetimos de generación en generación, lo que queremos hacer es cambiarlo. Entonces cambiamos pensamientos. Por esto de que vos decís creencias limitantes. En mi familia siempre comprábamos dos panes nada más. ¿Y por qué? Porque no alcanzaba, no sé. Bueno, yo voy a empezar a comprar 3 panes. Esto de que yo sigo teniendo la costumbre de un familiar, ¿y por qué lo hacía así? O dejo de comprar porque no consumo harina. Por ejemplo. Pero a veces por tradición, por lealtad, yo sigo repitiendo patrones. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar patrones de conducta, de pensamiento, de creencias. Y a través de visualizaciones puedo hacer este trabajo con el perdón, con el agradecimiento, con el soltar,
con cualquiera de mis antepasados o incluso con un familiar que tengo y con el cual no me puedo relacionar sanamente. Entonces lo hago a través de lo vincular, desde el corazón, visualizando, haciendo visualizaciones creativas, haciendo rituales de despedida, dándole lugar a ese familiar que no está en la familia, porque por ejemplo, un hijo no nacido, lo tengo que nombrar, le tengo que dar un lugar, le tengo que dar incluso la despedida, si es que no nació, pero de alguna manera ese ritual de despedida, como lo hacemos en los funerales, debe tener un lugar en mi árbol de Navidad, por decirlo de alguna forma, porque forma parte de mi vida y de mis vínculos. Ese es un ejemplo de tantos que podemos hacer dentro de las diferentes terapias acompañando a la constelación familiar en sí, que hay algo fundamental que decir. Cuando yo constelo, cuando hago un movimiento constelatorio, cuando me doy cuenta que las cosas, cuando las ordeno, hay una dinámica que se transforma. Lo que yo constelé, lo que yo trabajé en una constelación, va a tener una cuestión de decantación de la que yo no tengo que hacer nada. Por eso decimos que no podemos constelar si no pasan, o sea, no puedo constelar hoy y volver a constelar mañana. Tengo que hacer mínimo 30 días después. ¿Por qué? Porque hay un movimiento orgánico vulnerable de esto de psicogenealogía o psicomagia, dijera el gran Jodorowsky, que creó muchísimos rituales para poder trabajar con las constelaciones. De eso se trata la psicomagia. Es muy importante respetar los procesos, respetar los tiempos y dejar que todo eso que yo moví y que me llevó a un cansancio, un desgaste y una cuestión emocional intensa, conectada con todos mis ancestros, que se hicieron presentes en la constelación, acompañando para que todo salga bien, las cosas van a ir transformándose poco a poco sin que hagamos nada. Digámoslo y tomémoslo de esta manera. Constelemos tan seguidamente como donamos sangre. Por ejemplo. Uno tiene que recuperarse. Uno tiene que volver a, antes de volver a hacerlo, uno tiene que dejar pasar un tiempo para poder recuperarse. Bien, acá en Constelaciones es así. Hay que recuperarse, pero además también hay que dejar que fluyan las relaciones, que fluyan las dinámicas, que fluya la vida a través de ese movimiento que se hizo. ¿Y cómo podemos relacionar los arcanos mayores con las constelaciones? Estoy generando el mazo. Sí, lo tengo acá el mazo. Bueno, en realidad los arcanos mayores nos invitan, como dijimos, al gran viaje del héroe, y yo puedo utilizar los arcanos como vincores. Puedo utilizarlos, por ejemplo, yo puedo hacerte tomar una carta, a ver, no sé, agarrar una carta. Bueno. Agarrar una carta de la improvisamos. Que a ver, no, sí. Está acá, voy a agarrar. Bueno, bien, esa carta. Sí. Mírala okay. Esa carta, no importa cuál es. La estrella. Mira, sacaste la estrella. Bueno, pero ¿qué ves en esa carta? ¿A ¿Qué quién veo ves? yo? Sí, ¿a quién ves? ¿O qué ves ahí? Una dama. Bien. Joven. Sí, una dama joven. Que estaría tirando agua en el río. Bien. ¿Y con qué miembro de tu familia podrías relacionar a esa joven? Puede ser un ancestro o puede ser o alguien más. Alguien que vos decís, ¿con quién lo relacionás? Vos decís, sí, yo veo a esto y veo ¿a quién? No sabría decirte, no sé, estoy pensando en Indiana de adolescente, no sé. ¿En tu hija? Sí. Bueno, pensás en tu hija. No, sí, pero también, no sé precisamente, no sé si por la mujer, sino por el nombre de la carta. No importa, yo te por dije ejemplo, esa mujer, yo le diría, sí, como yo la podría relacionar a mi hija con mi estrella. Bien. Bueno, no importa, la relacionaste con tu hija y esa mujer que está ahí es tu hija y la estrella, bueno, es todo lo que a vos te representa. ¿Qué te representa la estrella representa eso que ya estuviste esperando un montón y ahora va a dejar fluir, va a hacer que vaya hacia adelante ese amor, esa fluidez, esa cuestión de el éxito de dejar correr.
Deja que fluya el agua, eso es lo que está mostrando eso que es para vos tu hija. ¿Y qué es para vos tu hija? La estrella, como dijiste, una guía, quizá, una luz. ¿Qué es para vos? Yo lo vengo trabajando hace rato y es una gran maestra en mi vida. Porque ella viene a cortar con un montón de malos patrones, a cambiar de un montón de cosas. Eso es lo que siento yo. No estaba marcada la carta, No, la agarré nada. justo. Es Tenía que sabía, salir. Es que no sabías porque no sabías lo que yo iba a hacer tampoco. Es que encima es una de las cartas que de las cuales menos te he escuchado hablar, entonces poco significado conozco sobre la carta esta. ¿Pero qué te inspira? ¿Qué te hace sentir? Que brilla. No sé, uno relaciona con eso. ¿Y qué es Indiana para vos? Sí, es luz. Bueno, es claridad en un montón de cosas que no estaban claras también. Ah, qué bien, está buenísimo. ¿Qué te hace sentir esa carta? No sé, felicidad. Así se trabaja en las constelaciones con los arcanos mayores. Ok, estamos arcaneando constelaciones en directo. Constelaste un poquitito sin saberlo. Un poquito. Sin quererlo, claro, sí es buena. Después dejamos el número. Es buena. Bueno. Bueno, de alguna forma los arcanos también nos van a mostrar las relaciones, porque a partir de ahí podríamos seguir sacando cartas y armar el árbol con los arcanos, ¿no? Y este lugar en donde va, y quién es, y de qué manera, y ya ellos son una puerta al inconsciente, muy, muy grande y muy poderosa, y con mucha información, y nos van a conectar con distintos miembros de nuestro sistema familiar. Incluso algunos que no los hemos conocido. Puede ser, esto para mí me pinta como que era un abuelo, un tatarabuelo, no sé, me da un tío que no conocí. Y eso puede pasar también. Aparte de la situación, ahora que sigo mirando, ¿no? Sigo mirando. Se quedó maravillado con su elección. Imagínate que es una persona que tira agua a un río. Sí. O sea, le está agregando algo a un lugar donde en teoría no le hace falta, pero evidentemente eso que está agregando es algo que a eso que estaba en abundancia le estaba faltando. O quizá está derramando para que lo que tiene pueda irse. Ok. Porque el río corre, no lo está dejando en un lago quieto. Ok. Lo está tirando sobre aguas que fluyen. Pero esa es mi interpretación. Está bien. No la tuya. La tuya también está buena. Porque tiene que ver con la carta que vos elegiste. Sí. Y eso le agrega más a algo, ¿no? Le agrega agua. Bueno, continuemos un poco con lo metafórico. Sí. Ya que estamos en esto, que hablamos de las interpretaciones, que hablamos de lo metafórico, y vamos a buscar a este último segmento del episodio de lo que es opuesto complementario, que es el relato. Entonces te quiero preguntar, ¿qué nos trajiste hoy como relato para darnos y dejarnos, al menos en mi caso, otra metáfora? Bueno, convengamos que es un tema del que podríamos, como muchos, hay para ser dulce, o sea, hay para trabajar, para saber, para comprender, y les pedimos que si nos escuchan, que si nos ven, que pongan todas las consultas que crean necesarias, porque que lo dejen en los comentarios. Esto de acá quedó acá, prácticamente ni lo tocamos, y la cantidad de cosas que podemos informar manipulando un poquito esto es un montón. Manipulando los vincores, los muñequitos, sí. Estos son muñecos que representan a alguien del linaje, y estos son muñequitos que van a representar un tema que quizá aparezca dentro de los que vamos a buscar cuando hacemos una constelación y que van a aparecer. Hay muchísimo, y vuelvo a decir, que dejen comentarios en los shorts que por ahí van a ver, en el video del podcast en sí, en cualquiera de las plataformas en donde lo subamos o donde lo compartamos. Hagan sus preguntas, no se queden con incógnitas, no se queden con dudas de todos los temas que hablamos en opuestos complementarios. Consúltennos, pregúntenos, que si nosotros no sabemos, seguramente vamos a averiguar algo de lo que ustedes quieran saber, o los vamos a conectar con alguien que sepa también de ese tema que quieren saber. Y podemos armar un capítulo en base a ese tema, porque nada más lindo que comunicarnos a través de los comentarios y poder brindar información que a lo mejor por ahí nosotros podemos tener
o por ahí no podemos tener tanto, pero nos ponemos en campaña de ponernos a averiguar para poder dar un contenido más amplio. Sí. Bueno, y como decís, en este relato final en el que hacemos un poco de reflexión e introspección sobre un tema que es tan grande, tan amplio y que es tan apasionante, y es tan revelador también, como que nos lleva a un viaje interno muy, muy importante para nosotros y nos transforma si realmente nos conectamos con el alma familiar. La metáfora que traje hoy se llama el hilo invisible del alma. Porque, viste, cuando hablamos del hilo rojo, esto de las parejas que se encuentran en una vida, en la otra o en la otra, o como que estaban predestinados. El tema del destino dentro de las constelaciones tiene que ver con que quizá hay cosas que suceden porque deben suceder y por eso la palabra aceptación es muy importante. Hay cosas que suceden porque quizá hicimos un pacto de almas en donde íbamos a tener que venir a vivir una determinada experiencia. O íbamos a tener que venir a relacionarnos con determinadas almas, personas, seres, y también quizá con quiénes y cuántos hijos íbamos a tener. Un ejemplo, ¿no? Pero bueno, estos hilos invisibles nos conectan y a veces no creemos que podemos estar conectados a determinadas personas por estos hilos invisibles que nos conectan con todo un árbol y un entramado muy, muy grande. Por eso nunca debemos sentirnos solos, porque realmente tenemos un árbol familiar, venimos de algún lado, venimos y estamos conectados a esa red del alma familiar. Y este relato, esta metáfora, habla de este hilo invisible del alma. En la aldea de los tejedores místicos, se contaba que cada persona nacía con hilos invisibles que se extendían desde su corazón. Estos hilos, imposibles de ser vistos por ojos comunes, se conectaban a otras almas, algunas que ya habían encontrado, otras que aún conocerían. Entre todos estos hilos existía un tipo especial, tejido con la esencia más pura del alma, que los antiguos llamaban línea de la resonancia verdadera. Elena creció escuchando estas historias, pero siempre las consideró meras leyendas. A los 32 años, durante un viaje de trabajo, conoció a Mateo en una exposición de arte. Al cruzar la primera mirada, ambos sintieron una sensación inexplicable, como si acabaran de despertar de un largo sueño. En los días siguientes, descubrieron conexiones sorprendentes en sus historias de vida, visiones del mundo e incluso en los desafíos que habían enfrentado. Es extraño, dijo Elena. Tengo la sensación de que lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Mateo sonrió. Tal vez nuestros hilos invisibles siempre estuvieron conectados, solo esperando que finalmente nos encontráramos en este plano. Existen conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Como si nuestras almas se reconocieran mutuamente más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden explicar. Y nosotros estamos conectados muchas veces a almas de otros seres, que no son solo estos vínculos familiares, o quizá nos encontramos casualmente o causalmente con personas que estaban predestinadas o destinadas a relacionarse o a vincularse con nosotros. Me encantó, hermoso relato. Y también los invito a todos ustedes del otro lado a que nos sigan siguiendo, valga la redundancia, en nuestras diferentes plataformas, que nos compartan el contenido a quien crean que le puede servir, que esa persona le recomienden que se suscriba a nuestro canal
a las diferentes plataformas que tenemos, principalmente esta donde tenemos el podcast entero, que lo compartan a quien crean que le pueda servir este o cualquiera de los otros capítulos e invitarlos a que nos volvamos a reencontrar en un próximo capítulo. Gracias, Ángel. Bueno, gracias a vos por también guiarme en este camino que hace que podamos compartir de una forma mucho más fluida el contenido que creemos en Opuestos Complementarios. Invitarlos a un próximo capítulo. Nos vemos la próxima. Auspiciaron este episodio Sobre Ruedas Motos, Librería Ateneas, Pañalera Baby Lilo, Lauri Niles, Manicuría y Pedicuría, Casa García, Productos de Limpieza, Etérea Aromaterapia y Bienestar.